Hola, bienvenidos a todas y a todos, estudiantes de matemáticas. Os presento aquí una actividad que comparto con mis alumnos de este año. Voy a hacer la presentación en castellano para que más personas puedan acceder a este vídeo, ¿de acuerdo? Bien, pues el ejercicio pertenece al tema de sistemas de ecuaciones lineales de nivel de segundo de bachillerato. Y vamos a resolverlo utilizando el teorema de Rouchet. Bien, el teorema de Rouchet nos dice que si el rango de la matriz de coeficientes A es igual al rango de la matriz de coeficientes, perdón, la matriz ampliada A primera, le vamos a llamar, y estos rangos coinciden con el número de incógnitas, entonces tendremos un sistema compatible determinado. Compatible porque los rangos coinciden y determinado porque ese rango coincide con el número de incógnitas. En cambio, si ocurre que los rangos de las dos matrices coinciden, pero el número de incógnitas es superior, entonces hablaremos de un sistema compatible indeterminado. ¿De acuerdo? En ambos casos, ya sea compatible determinado, ya sea compatible determinado, podremos intentar la solución a través de varios métodos. O bien el método de Gauss, o bien el método de la regla de Cramer, o bien alguno de los métodos clásicos de reducción, de sustitución o de igualación. ¿De acuerdo? Bien, hay un caso que aquí no hemos comentado, que es que cuando los dos rangos son diferentes, entonces lo que tenemos es un sistema incompatible. Es decir, que aquí no hay posibilidad de calcular ninguna solución. Bien, pues vamos a comenzar este ejercicio. Vamos a iniciar el apartado A. Lo primero que hacemos es escribir la matriz ampliada y ver en ella la matriz de coeficientes. Entonces la matriz ampliada, que es la matriz A primera, tiene los coeficientes de la primera columna correspondiente a las incógnitas X, 1, K1, y después para Y tenemos K1, 1, y para Z tenemos 1, 1, 1, perdón, K, aquí al final es K. Bien, lo que es la matriz ampliada incluye una última columna, que es la columna de los términos independientes, ¿vale? Que en este caso, como podemos observar, todos valen 4. Es una casualidad en este ejercicio. Bien, la matriz de coeficientes es este trocito de aquí, ¿de acuerdo? Bien, entonces fijaos bien que la matriz de coeficientes siempre queda incluida dentro de la matriz ampliada. Bien, entonces empezamos el estudio de los rangos de las dos matrices. Para calcular el rango de la matriz de coeficientes A, analizamos cómo es el determinante de esa matriz. Entonces escribimos aquí el determinante de dicha matriz, ¿okay? Y lo calculamos. Utilizamos la regla de Sarrus. Entonces recordad que la regla de Sarrus implica, primeramente multiplicamos la diagonal principal, esto nos daría 1 por 1 por K, K, después sería K por 1 por 1 más K, y finalmente tendríamos K por 1 por 1. Bien, ahora pasamos a la diagonal secundaria. Recordad que ahora todos los términos que vienen hay que cambiarles el signo. Bien, entonces el primero sería 1 por 1 por 1 menos 1. El siguiente sería 1 por 1 por 1. Cambiamos el signo. Y el último que nos queda es K por K por K. Es decir, menos K al cubo. Bien, si reordenamos esto con el grado más grande primero, nos quedaría menos K al cubo más 3K menos 2. Bien, ahora tenemos que ver cuándo esto es igual a 0. Entonces, para analizar cuándo esto es igual a 0, vamos a aplicar Ruffini para poder tener la factorización del polinomio de grado 3. Para ello lo que hacemos es, cogemos los coeficientes, menos 1 para K al cubo, 0 porque no hay término en K al cuadrado, 3,
el término de k y menos 2. Y probamos para tener las raíces con los divisores del término independiente del menos 2. Las posibilidades son, en este caso, 4. 1 menos 1, 2 y menos 2. Bien, si comenzamos con pues por ejemplo, podemos probar con 1, veremos qué pasa. Menos 1 por 1, menos 1, bajamos el menos 1 por 1, otra vez menos 1, tenemos 2 y 2 por 1, 2, que sumado con el menos 2 nos da 0. Por lo tanto, ya tenemos la primera raíz. Así que ya podemos escribir que esto va a ser igual a k menos 1. Bien, después podemos probar, pues por ejemplo, con el menos 2, a ver qué pasa. Menos 1 por menos 2, 2, sumamos con el menos 1, 1 por menos 2, menos 2, y bingo, hemos encontrado la otra raíz. Entonces escribimos aquí a continuación k menos menos 2, es decir, k más 2. Y aquí nos queda, recordad, un polinomio que sería de un grado inferior al anterior, es decir, k, pero cambiado de signo, más 1. Bien, vamos a escribir esto de otra manera porque vemos que lo podemos relacionar con el factor k menos 1 que ha salido antes. Entonces hacemos este pequeño truco, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como aquí tenemos k menos 1 y aquí tenemos k menos 1, podemos agruparlos y ponemos k menos 1 al cuadrado y este signo negativo lo ponemos aquí delante de todo. ¿Vale? Bien, vamos a borrar esto para que no nos confunda. Bien, entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahora lo que vamos a hacer es ver cuándo esto es igual a 0. Y está claro que solo será 0 cuando los factores sean 0, es decir, cuando k menos 1 sea 0, entonces k tiene que ser 1, o cuando k más 2 sea 0, es decir, cuando k igual a menos 2. Bien, pues hemos encontrado ya los valores que hacen a k, que es el parámetro, o sea, estos valores hacen que el determinante de la matriz A sea 0 y por lo tanto el rango no puede ser el máximo posible. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a iniciar la discusión de las posibilidades utilizando estos valores de k. ¿Vale? Vamos a comenzar, voy a borrar un poco, y vamos a comenzar analizando el caso, que es el que yo siempre os recomiendo, el caso en el que k sea diferente de estos dos valores, porque empezando por este caso, digamos que ya tenemos el caso del máximo rango posible y después ya iremos dando perdón, los valores k igual a 1 y k igual a menos 2 y analizando qué tipo de sistemas quedan. Bien, entonces empezamos. Si k es diferente de 1 y diferente de menos 2, entonces lo que ocurre es que el determinante de la matriz A no puede ser 0. Por lo tanto, el rango de la matriz A es el máximo posible, 3. ¿Qué ocurre con el rango de la matriz ampliada? Bueno, pues si recordáis lo que hemos dicho antes, la matriz A está dentro de la matriz ampliada. La matriz ampliada tiene 3 filas. Por lo tanto, aunque tenga 4 columnas, su rango nunca puede ser superior a 3. Y dado que la matriz A de coeficientes ya hemos visto que tiene un determinante distinto de 0, pues ese es un menor de la matriz ampliada. Por lo tanto, la matriz ampliada también tiene el rango 3. Con esto podemos concluir que el sistema es compatible. Y ahora nos damos cuenta que 3, el valor de estos rangos, es igual al número de las incógnitas, que son x y z. Por lo tanto, concluimos que el sistema además es determinado. ¿Vale? Bien, vamos a borrar aquí y vamos a continuar. Ahora lo que tendremos que hacer, una vez que vemos el caso que sale un sistema compatible determinado, sería solucionarlo. Entonces, para resolver el sistema, podemos aplicar pues alguna de las técnicas que os comentaba aquí al principio. Una posibilidad es el método de Gauss, ¿vale? El método de Gauss, pero no siempre es el método más adecuado.
Voy a empezar resolviendo por el método de Cramer, y así repasamos la regla de Cramer, y después ya veremos cómo sería por Gauss. ¿Vale? De esta manera aprenderemos los dos métodos. Bien, entonces vamos a borrar los datos que no son relevantes. ¿Mm? Y vamos a iniciar la resolución. Bien, ¿cómo sería esto? Bien, vamos a aplicar la regla de Cramer. Recordemos cómo era. Bien, para calcular cada incógnita tenemos que calcular un cociente. Arriba tenemos un determinante y abajo siempre vamos a tener el determinante de A, en nuestros casos. El que va cambiando es el determinante del numerador. Entonces, como estamos con el cálculo de la incógnita x, lo que hacemos es sustituir la columna de los coeficientes de x por la columna de los términos independientes. Bien, entonces colocamos 4, 4, 4 y después ya las otras dos columnas quedan tal cual. Esta de las y y esta de las z. K11, 11K. Bien, para el cálculo de y, pues repetimos el proceso, pero aquí lo que nos queda es la columna de los coeficientes de la x, igual que en la matriz de coeficientes, y ahora en la matriz de coeficientes cambiamos la columna de los coeficientes asociados a la y por la columna de los términos independientes. Entonces aquí aparecería 4, 4, 4 y la última columna tal cual los coeficientes asociados a la z. En el denominador lo mismo, determinante de A. Bien, después ya veremos que la z lo que tenemos que hacer es poner la última columna como la columna de los términos independientes. Bien, iniciamos el cálculo. Bien, entonces calculamos los determinantes. 4, 1K sería 4K. K por 1 por 4, 4K. Después 4 por 1 por 1, 4. Vamos a la parte negativa. 1 por 1 por 4 menos 4. Entonces esto ya se va. 1 por 1 por 4, otra vez menos 4. Y el último es 4 por K por K. Sería menos 4K al cuadrado. Bien. Consejo, escribimos aquí el determinante de A, pero de forma factorizada, porque tenemos que ver si existe la posibilidad de simplificar después algún factor del numerador con factores del denominador. Así que interesa siempre, si tenemos ya factorizado el determinante de A, que siempre lo vamos a tener en este punto del ejercicio, escribirlo. Y ahora vamos a ver qué nos queda arriba. Nos queda pues menos 4K al cuadrado más 8K y menos 4. Bien, entonces ahora lo que quedaría sería ver si podemos simplificar. Factorizamos el numerador, sacamos un menos 4 fuera y nos queda k al cuadrado menos 2k más 1. Y vamos a aplicar Ruffini para ver cómo se transforma esto en factores. Entonces aplicamos Ruffini, vemos que 1 menos 2, 1, y lo que vamos a probar, siempre hay que hacer de manera inteligente, hay que anticiparse. Vemos que aquí existe el factor k menos 1 y aquí el factor k más 2. Por lo tanto, las raíces que me tendrían que salir aplicando Ruffini serían o 1 o menos 2 para que haya posibilidades de simplificación. Como el polinomio que tengo que simplificar tiene el término independiente 1, la opción que voy a explorar es esta realmente, ¿vale? Esta es la que voy a explorar, la que aquí aparezca un 1. Bien, aplicamos Ruffini y hemos tenido suerte. Efectivamente, existe la raíz esta. Bien, entonces, ¿qué tenemos arriba? Tenemos menos 4 y ahora la factorización sería k menos 1 por este factor, que es k menos 1. Entonces nos salen dos veces k menos 1 al cuadrado. Bien, borramos un poco aquí y escribimos el determinante
ahora ya se ve, perdón, ahora ya se ve cómo se simplificará esto. Ahora ya lo tenemos claro. Vemos que hay dos elementos, dos factores que se repiten, k-1, k-1, íntegramente. Por lo tanto, lo simplificamos. Menos y menos queda más, 4. Y esto es lo que resulta para la incógnita x, ¿vale? Bueno, si repetimos ahora el proceso aquí, ya veis que es un poquito lento. Vamos a hacer el cálculo, 4k más 4 más 4k menos 4 menos 4 menos k menos 4k al cuadrado. Aquí escribimos lo mismo de antes, el determinante de a, y arriba vamos a ver qué queda. Bien, vemos que tenemos un 4 y un menos 4 que se simplificarían, y observamos que queda menos 4k al cuadrado más 8k menos 4. Es decir, que nos queda lo mismo que antes, cuando calculábamos la x. Por lo tanto, ya podemos simplemente escribir el resultado de la x porque coincide con la de y. Bien, vamos a calcular ahora, ya tenemos x, y, vamos a calcular el valor que nos queda de la z, ¿vale? Entonces borramos aquí un poquito, vamos a cambiar las columnas y entonces tendríamos, la columna sería para calcular z, ¿vale? 1k1, que es la columna de la matriz de coeficientes de las x, la columna de los coeficientes de la y, y ahora aquí ponemos, en vez de poner los coeficientes de la z, ponemos los términos independientes. Hacemos el cálculo, 1 por 1 por 4, k por 4 por 1, 4k, más 4k. Después hacemos la primera diagonal, la diagonal secundaria, menos 4, otra vez menos 4 y menos 4k al cuadrado. Bien, si agrupamos, pues nos queda menos 4k al cuadrado más 8k menos 4. Es decir, que por tercera vez sale lo mismo. Por lo tanto, llegamos a la misma conclusión que antes. Bueno, pues estamos viendo, es un resultado curioso, ¿vale? Esto no es que suela pasar, pero a veces ocurre. Estamos viendo que los resultados de x, y, z coinciden. Bien, hemos resuelto ya el caso del sistema compatible determinado y para calcularlo hemos utilizado la regla de Cramer, ¿de acuerdo? Bueno, pues si ahora quisiéramos utilizar otro método en vez de la regla de Cramer, sería el método de Gauss, pero eso lo voy a explicar en otro vídeo, ¿de acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer es terminar el ejercicio para que se nos alargue mucho y vamos a intentar discutir qué pasa con los rangos de las matrices si el valor del parámetro A, perdón, del parámetro K, pues no es, es 1 o es menos 2, ¿de acuerdo? Que eran los dos valores que habíamos encontrado. Bien, entonces, os he puesto aquí un resumen de lo que tenemos hasta ahora, ¿vale? Si k es diferente de 1 y k diferente de menos 2, el sistema es compatible determinado y esto es el resultado. Fijaos que es un resultado, una única solución, pero que depende del parámetro k, ¿de acuerdo? Es decir, si k va variando, es un número real pero va variando y nunca es ni 1 ni menos 2, vamos obteniendo una solución. O sea, tenemos un sistema diferente para cada valor de k real, pero para cada valor de k real obtenemos una única solución. Bien, entonces ahora vamos a estudiar los otros casos, que k sea igual a menos 2 o que k sea igual a 1. Bien, comenzamos por el caso k igual a menos 2. Para ello escribimos la matriz ampliada sustituyendo k por su valor. Menos 2, 1, 1, 1, 1, menos 2. ¿Vale? Y los términos independientes tal cual.
Y ahora lo que vamos es a analizar los rangos. Siempre analizamos los rangos para determinar qué tipo de sistema es, y utilizando el teorema de Ruche. Vale, entonces, ya sabemos que el determinante de la matriz A es 0. Por lo tanto, sabemos que el rango no puede ser 3. El rango de la matriz A tiene que ser inferior a 3. Bien, para saber exactamente cuánto vale, cogemos un menor de orden 2 en la matriz de coeficientes. Pues por ejemplo, este. Bien, y si calculamos su valor, vemos que es 1 por 1 menos 4, es decir, que es diferente de 0. Por lo tanto, el rango de la matriz de coeficientes es 2. ¿Qué pasa con el rango de la matriz ampliada? La matriz ampliada tiene una columna más, la columna de los términos independientes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, todavía existe la posibilidad de encontrar algún menor de orden 3 que esté dentro de esa matriz ampliada y que sea no nulo. Así que vamos a explorar esa posibilidad. La manera correcta es, si yo parto de este menor de orden 2, que también pertenece a la matriz ampliada, vamos a orlar ese menor. ¿Y cómo lo vamos a orlar? Lo vamos a orlar cogiendo, por un lado, la fila 3, 1, 1, y por otro lado, la columna de los términos independientes, ¿de acuerdo? 4, 4, 4. Vamos a ver cuánto vale este determinante. Aplicamos arrows, 4, menos 8, menos 8. Ahora los términos que se van restando, menos 4 y menos 2 por 4, que sería, es este término de aquí, menos 2 por 4, sería menos 16. Bien, si hacemos el cálculo, vemos que sale menos 16, menos 4 menos 20, menos 20 menos 16, pues menos 36. Es diferente de 0. Conclusión, que el rango de la matriz ampliada es igual a 3. ¿Vale? Por lo tanto, si estos dos rangos son diferentes, el sistema es incompatible y no podemos calcular ninguna solución. ¿Vale? Un detalle que me gustaría comentar. Fijaos que aquí hemos trabajado con un menor de orden 3 que está formado por estas dos columnas y esta, porque hemos orlado el menor de orden 2. Si este determinante hubiese salido nulo, nos quedaría una única posibilidad, ¿de acuerdo? Esa posibilidad sería utilizar la columna 3, ¿vale? A ver, voy a cambiar de color para que se vea mejor. Utilizar la columna 3, ¿eh? Incluirla en nuestro estudio, es decir, utilizar esta columna, ¿vale? Pero bueno, en este caso no ha hecho falta. Y serían las dos únicas posibilidades de menores de orden 3, porque estamos basándonos en la técnica de orlar. Vale, pues vamos a borrar ahora y vamos al último caso. El último caso es cuando k vale 1, ¿vale? Entonces vamos a ver qué ocurre en este caso. Bien, hacemos lo mismo que hemos hecho hace un momentito. Cogemos el valor de k1 y lo sustituimos en la matriz ampliada. Y observamos algo curioso, que resulta que la matriz de coeficientes y la ampliada pues tiene rango 1. ¿Por qué tiene rango 1? Porque tiene las tres filas iguales. Por lo tanto, lo que está pasando es que el rango de las dos matrices, tanto de la ampliada como de la de coeficientes, es 1. La conclusión es que es un sistema compatible, pero como 1 es menor que el número de incógnitas, entonces es un sistema compatible indeterminado. ¿De acuerdo? Yo lo suelo poner de esta manera, SCI. ¿Eso qué implica? Que vamos a tener que resolver también este sistema compatible indeterminado. Como hay tres incógnitas y tenemos rango 1, significa que hay dos, lo que se conoce como grados de libertad. Grados de libertad
que significa que vamos a elegir dos parámetros. Esto no es muy habitual, normalmente los ejercicios que vamos estudiando implican un parámetro, pero en este caso hay dos, porque el rango es 1 y en cambio las incógnitas son 3. Por lo tanto, siempre haces la resta, 3 menos 1, 3 menos el rango, en este caso sale 2. Dos parámetros, vamos a elegir lambda y mu. Son dos letras griegas, los dos parámetros van a ser reales. Y entonces, ¿cómo vamos a resolver el sistema? Pues cogemos la ecuación asociada, la única ecuación que tenemos, ¿vale? Que es la que está aquí, contenida, ¿de acuerdo? Aquí. Y cogemos dos de las tres incógnitas como parámetros. Ahora lo importante es saber a quién asociamos esos parámetros. En este ejercicio es muy fácil porque solo hay una ecuación. Por lo tanto, al haber solo una ecuación, nos vamos a quedar con una incógnita y a las otras dos le vamos a asociar esos parámetros. En este caso diremos, por ejemplo, que la y es lambda y que la z es mu. También lo podríamos asociar al revés. Y de aquí, ¿qué surge? Pues surge que si pasamos al segundo miembro la lambda y la mu, pues ya tenemos que la solución para x es esta, ¿vale? En función de lambda y mu. Y ya sabemos entonces que y es igual a lambda y que z es igual a mu. De esta manera, teniendo en cuenta que los parámetros pueden tomar cualquier valor de r, ya tenemos la solución del sistema compatible indeterminado. ¿Indeterminado por qué? Porque para cada valor de lambda y de mu que vamos dando, obtenemos un valor de x, es decir, que hay infinitas posibilidades. Bien, ya tenemos el ejercicio resuelto. Solo un último comentario. En este ejercicio hemos encontrado que había, en el caso k igual a 1, que era un sistema compatible indeterminado. Y hemos tenido que elegir dos parámetros porque el rango es 1. Como hay tres incógnitas, por lo tanto hay 2 grados de libertad y hemos necesitado dos parámetros. Bien, aquí hay un detalle que no se nos debe pasar por alto y que en otros ejercicios volverá a salir. ¿Qué es lo que hemos hecho para elegir una incógnita que se queda, en este caso la x, es la que se queda en el primer miembro, ¿de acuerdo? Y las otras dos pasan al segundo miembro. Bueno, pues lo que simplemente hemos hecho es, hemos visto que el rango era 1, entonces podemos pensar, por ejemplo, que este sería el menor de orden 1 con el que nos quedamos. Y entonces ese menor es el que me permite a mí elegir x como la variable que quedará en función de los dos parámetros. Las otras dos incógnitas, la y y la z, son las que pasan al segundo miembro. ¿De acuerdo? En otros ejercicios veremos que el rango de las matrices ampliada y de coeficientes es, por ejemplo, 2, entonces habrá que elegir dos ecuaciones. Eso dependerá de un menor no nulo que elijamos y las incógnitas asociadas a ese menor serán las que seleccionaremos. Y la tercera incógnita, la que no estará en ese menor, pasará al segundo miembro. Bueno, ya lo veremos en otros ejercicios del tema, ¿de acuerdo? Bien, ahora antes de finalizar el ejercicio, os quiero presentar cómo se resolvería por el método de Gauss el caso que ya estudiamos antes cuando tenemos el sistema compatible determinado, es decir, cuando el parámetro no es ni 1 ni menos 2. Lo hicimos por Cramer y ahora os voy a explicar cómo se haría por Gauss. Bien, evidentemente tendremos que llegar a las mismas soluciones. Si llegamos a estas soluciones antes, comprobamos que al final del método de Gauss obtenemos las mismas soluciones. Bien, ¿cómo se hace este método? Es muy sencillo. Lo que hacemos es partir de la matriz, ¿vale?, del sistema, la matriz ampliada y la de coeficientes, como siempre, y ejecutamos operaciones elementales con filas. Esto es lo que nos dice Gauss. Vamos haciendo operaciones. ¿Con qué objetivo? El objetivo es siempre intentar conseguir ceros para escalonar la matriz. Lo que intentaremos hacer es aquí conseguir que haya ceros. Fijaos que en el primer paso se consiguen dos ceros y en el siguiente paso se consigue el cero que falta. Por lo tanto,
ya se consigue escalonar toda la matriz. De esta manera llegamos a las ecuaciones que serían: de esta primera fila tenemos la primera ecuación, de la segunda fila la segunda ecuación y de la tercera fila la tercera ecuación. Para resolver esto, muy fácil, como está escalonado, despejamos z, a partir de z conseguimos y, y con z y y pasamos a obtener x. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí este ejercicio. Hemos resuelto el primer apartado. En otro vídeo os explicaré el apartado B, pero lo vamos a dejar aquí para que no sea demasiado largo. Bueno, os invito a que volváis a ver el vídeo y que si tenéis alguna duda en alguna parte, pues que me hagáis consultas. Os digo que si entendéis este ejercicio, es que sabéis muchísimas matemáticas de sistemas de ecuaciones lineales. Así que mucho ánimo y no dejéis de estudiar, ¿vale? Venga, un saludo. Hasta el próximo vídeo. Chao.